Soy Santiago de TPU Instaladores. Bienvenidos a la demostración del programa de hotel de BDPnet. Primeramente presentarnos, nosotros somos una empresa que instalamos a nivel nacional todo el sistema informático, tanto para restaurantes, comercios y en el caso que nos ocupa, de hotel. Podéis contactar con nosotros los datos que veis aquí, en los teléfonos o en el apartado Contacta con nosotros, o incluso en la web que hemos hecho principalmente para hotel de BDP, donde os explicamos un poco todas las ventajas que existen, capturas de pantalla, y abajo también disponéis de un formulario para poder contactar. Bien, dicho todo eso, vamos a abrir el programa de hotel y vamos a echarle un vistazo a todas sus opciones. En general, el programa, siguiendo la filosofía típica de BDP, intenta simplificar al máximo los grandes bloques de trabajo. En gestión hostelera tenemos todo lo que sería la parte del trabajo diario de lo que sería los procesos del hotel. Pues trabajar con las reservas, aquí las tenemos, ya iremos viendo más despacio, el planning con las habitaciones. En definitiva, en gestión hotelera tenemos todas las acciones, todo el trabajo diario de la operativa del hotel. En ficheros básicos tenemos la información básica del programa, idiomas, países, provincias, etcétera. En ficheros hotel también tenemos información básica pero relacionada directamente con el hotel, clientes, habitaciones, empleados, etcétera. Y en ficheros de productividad tenemos toda la explotación del hotel, como puede ser las tarifas, la creación de las habitaciones, servicios, clientes, etcétera. Bien, salimos de aquí. La finalidad era que vierais que el programa está organizado en grandes bloques para entenderlo de una manera rápida. Bien, vamos a ver cómo se hace una reserva. Vamos a gestión hotelera, reservas, pulsamos F8 para que nos ponga el código automáticamente. Se supone que esto ya es una tarea de recepción, por lo tanto estamos hablando desde la recepción con un cliente que ha llamado, por ejemplo, por teléfono. Y el estado de la reserva, bueno, pues tenemos tres. La prerreserva es cuando alguien llama por teléfono y nos da unos datos básicos, pero todavía no nos confirma, ¿de acuerdo? Reserva confirmada quiere decir que o bien mediante un pago o bien mediante la introducción de los datos de la tarjeta o otros procesos internos del hotel que consideramos que la reserva puede estar confirmada, y estancia, que sería ya el proceso de check-in del programa. Vamos a seleccionar prerreserva y vamos a hablar algunos aspectos de la prerreserva. Bien, vamos a rellenar esta prerreserva. El cliente que nos está llamando nos indica que podría querer entrar el 5 de febrero y salir el 7. Simplemente al pulsar intro nos rellena automáticamente los datos básicos, número de noches, número de habitaciones, no la habitación específica, eso no lo sabemos todavía porque no está confirmada. Y simplemente para terminar con la prerreserva podríamos rellenar datos básicos como su nombre, apellido, y realmente nada más. Podemos meter más datos, pero la idea es que la reserva sea rápida, es decir, que simplemente con las fechas y su nombre, ni siquiera tenemos que darlo de alta en el mantenimiento de clientes, porque realmente todavía no es un cliente hasta que se confirme la reserva. Con lo cual, simplemente con estos datos, de una forma muy rápida, podemos darle ya a grabar, a guardar. Decimos que sí y la prerreserva está hecha. Con lo cual, si vamos grabando varias prerreservas, luego
en un momento dado el jefe de recepción puede hacer una selección de aquellas prerreservas que no han sido confirmadas y realizar una tarea de captación para conseguir que esas prerreservas se convierten en reservas definitivas mediante un descuento, por ejemplo, de todas aquellas prerreservas entre una fecha dada, realizar un descuento. Para realizar eso podríamos pulsar en F3, que activa los listados. Cada mantenimiento del programa tiene un apartado F3 para los listados de esa parte específica. Y aquí, por ejemplo, tenemos el listado de prerreservas por fecha de reserva. Si vamos a la fecha que habíamos más o menos el margen entre el 1 de febrero y el 14, por ejemplo, aquí podemos ver las prerreservas que tenemos. Aquí tenemos a Juan Díaz, que hemos creado antes, con su teléfono. Bueno, pues con todo este listado de prerreservas podríamos realizar esa llamada de captación. Bien, vamos a activar nuestra prerreserva y la vamos a pasar a confirmada. En el momento que la pasamos a confirmada, se nos activa arriba habitaciones y servicios para poder ya introducir la información de la habitación. Elegimos una habitación. Automáticamente nos pone el rango de fechas de la propia reserva. Y simplemente ahora, si le damos a grabar, nos advierte que no hay ninguna tasa. El tema de las tasas son tasas municipales, etcétera, que se pueden asignar a la reserva dependiendo de dónde esté el hotel. Si damos ahora al botón que hay abajo donde pone Planning, vemos que aquí hay diferentes reservas y esta concretamente que tenemos de color azul es la que acabamos de pasar de pre-reserva a reserva confirmada. Bien, aprovechando que estamos en el planning, vamos a echar un vistazo rápido a algunas de las opciones. Lo primero que puede llamar la atención es que arriba a la izquierda tenemos los números de habitaciones, arriba de izquierda a derecha las fechas y debajo de los números de día tenemos en diferentes colores representado las temporadas, de tal manera que yo puedo saber, por ejemplo, del enero 31 al 1 de febrero hay un cambio de temporada y por tanto se prevé un cambio de tarifa. En la reserva que tenemos seleccionada, sé que tengo una reserva seleccionada porque es la que me indica el cruce de la línea roja vertical y horizontal. Abajo además me dice si hay algún tipo de comentario personalizado, hablarle en catalán, por ejemplo. Y luego si quiero abrir la reserva de forma rápida simplemente tengo que darle doble clic y se nos abre de nuevo la reserva. Aquí concretamente está el comentario que he añadido para que aparezca en el planning. Vamos de nuevo al planning. Más opciones que tenemos aquí disponibles. Abajo a la derecha nos permite hacer una búsqueda de habitaciones libres entre fechas, muy útil. Por ejemplo, si elegimos el rango del 28 al 31, pulsamos este botón de aquí, nos va a decir de forma gráfica todas las habitaciones que hay libres. Luego a la derecha tenemos diferentes botones, bueno, limpiar el filtro que acabamos de hacer, buscar una reserva por tipo, las reservas en sí que hemos entrado antes, control de cargos. Esta pantalla, que la veremos después, sirve para aplicar, como su nombre indica, pues importes económicos a una habitación en función de servicios. La cesta de habitaciones
esto del tema de las habitaciones es para poder añadir en una colección rápida varias cosas que tengo que hacer sobre diferentes habitaciones. En lugar de ir una por una a realizar las tareas que tenemos que hacer, podemos añadirlo a la cesta y después, por ejemplo, de atender una llamada telefónica, volver a la cesta y recuperar esas habitaciones para seguir con el trabajo. Igual en una había que confirmar la reserva, en otra había que imprimir el documento de reserva, etcétera. Las añadimos todas aquí y después las recuperamos para hacer esos trabajos. Cerramos la cesta. Más opciones que tenemos. Desde el planning podemos realizar un cambio de habitación, de la habitación 201 a la habitación 202. Aceptar. Y automáticamente todos los procesos de esa habitación, incluidos sus cargos, etcétera, pasan de una habitación a otra. También podemos realizar búsquedas de reservas por agencia, por empresa. La facturación, que esto requiere una explicación más detallada que veremos más adelante, pero básicamente os puedo adelantar en este momento que se puede realizar diferentes facturaciones según todas las situaciones que se os puedan dar, porque no siempre una reserva se factura directamente al huésped, a veces hay que facturarlo a la agencia o a la empresa. A veces de esa misma reserva que contiene varias habitaciones, cada habitación hay que facturarla a diferentes huéspedes o a la agencia. También podemos realizar diferentes funciones de facturación en función de los tipos, con lo cual la parte de facturación es bastante potente. Aquí en el planning, aparte de los botones que tenemos abajo de acción, arriba del todo podemos cambiar de planning. Estábamos en el planning de habitaciones, luego tenemos el planning de ocupación, que nos indica la ocupación por habitación o por persona. Los cupos de agencias. Los cupos son el conjunto de habitaciones que por contrato están bloqueadas para una agencia dentro del hotel. Y el planning de parking, que no es más que un control parecido al de habitaciones, pero de los del parking del hotel. Bien, salimos de aquí, nos vamos a reservas. Y en nuestra tercera reserva hemos modificado algunas cosas. Por ejemplo, en la reserva confirmada hemos añadido otro rango de fechas diferente al anterior, y en habitaciones y servicios hemos repartido esas fechas entre las habitaciones. Es decir, que en una misma reserva podemos tener diferentes habitaciones y además esas habitaciones en diferentes fechas. Luego, eso sí, hay que especificar abajo cuál va a ser el huésped principal y abajo los acompañantes. Si le damos a actualizar Cardex, Cardex es la información de los clientes o de las agencias, el programa nos avisa de cara a pasarlo después a check-in, esta reserva, que falta información que luego además en el fichero de la policía se nos va a exigir. Concretamente nos dice ahora que este cliente no tiene código de país de nacimiento ni de residencia y en definitiva falta información básica. El programa nos lo va a advertir. Es únicamente cuando realizamos el proceso de actualizar el Cardex que los datos de ese huésped o agencia pasan a formar parte del fichero de clientes. Por lo tanto, podemos tener una prerreserva con datos, pero esos datos de ese contacto no han pasado a ser parte del fichero de clientes todavía, solo cuando actualizamos el Cardex. Si nos fijamos ahora, pues sí que podemos ver
que al actualizar este Cardex, este cliente ya tiene su propio código de clientes. Si vamos al mantenimiento de clientes, pues está dado de alta como uno más. También interesante que en la reserva confirmada tenemos la hoja de reserva. Ahora podemos imprimirla. Y aquí la tenemos. Obviamente esto hay que personalizarlo. El programa tiene un completo editor de texto para poder darle forma a este formato de impresión. Bien, volvemos a la reserva. Información muy interesante dentro de una reserva es el origen y el evento. El origen es por donde ha venido esa reserva. Booking, empresa, grupos, particulares. En el tiempo actual en el que estamos hay diferentes fuentes de origen de una reserva, sobre todo con el tema de internet. El evento es la posibilidad de poder agrupar esas reservas en función de algún tipo de campeonato, vacaciones, fin de semana, etcétera. Esto es muy interesante porque aunque originalmente este cliente haya venido a través de algún canal, como puede ser Booking, agencia de viajes, puede ser que el siguiente año en el que se repita ese evento, el campeonato que hablábamos, podamos hacer un listado de aquellos clientes que venían a través de un evento de campeonato y captarles directamente sin necesidad de utilizar el origen que no sea el propio hotel, con lo que podemos reducir los costes de dicha captación el año siguiente. Hacer un pequeño inciso sobre el tema del origen. Hablábamos que el origen son todas aquellas fuentes que nos traen la reserva. Puede ser Booking, agencia de viajes, etcétera. Bien, BDP tendrá un módulo que nos va a permitir controlar todas esas fuentes de reserva y que automáticamente la reserva nos entre dentro del sistema. Teniendo en cuenta esto, claro, algunas de estas fuentes podrían traernos la reserva en diferentes idiomas. Se puede dar el caso que la reserva entre en ruso o que entrara en chino. Entonces el BDP va a traducir automáticamente todas esas reservas al idioma español, sobre todo teniendo en cuenta que a la hora de hacer el proceso de envío del fichero de la policía, que por cierto se hace totalmente automático y es bastante cómodo, luego lo veremos, al hacer el envío, como decíamos, de este fichero, esas reservas se van a traducir. Va a ser realmente cómodo poder gestionar todos estos canales por los que nos llegan reservas de una forma automática y por supuesto las propias del hotel. Cerramos esto. Más información interesante en una reserva puede ser las entregas a cuenta. Si grabamos aquí, activamos de nuevo, pero sin entrar en editar, pulsamos abajo en entrega a cuenta. Aquí podemos hacer una entrega a cuenta, es muy sencillo de entender. Elegimos la forma de pago y el importe. Si ahora nos vamos a la pestaña de entregas a cuenta para esta reserva, pues aquí nos aparece la entrega a cuenta. También tenemos el apartado resumen. En resumen nos va a aparecer todos los cargos que se van a ir haciendo, pero está más orientado a la reserva ya en proceso de check-in, es decir, cuando estamos ya en estancia en el hotel. Cualquier cargo que pueda ser de lavandería, de cualquier otro servicio, nos va a aparecer en este resumen. Por supuesto el parking, etcétera. Es bastante completo. Bien, ahora vamos a ver cómo es el proceso
de check-in. Cuando pasamos la reserva a estancia, vamos a salir de esta reserva y vamos a cargar una que ya esté en estado de estancia, por tanto de check-in. ¿Cómo se realiza el proceso de check-in? Bueno, si entramos en esta reserva y nos vamos a habitaciones y servicios, veremos que aquí abajo, donde están los huéspedes, hay un icono, ¿de acuerdo? Que esto nos activaría un enlace con un lector de DNIs o pasaporte. Os voy a enseñar uno, es solo un ejemplo, hay muchos modelos. Este podría ser uno. Y estos aparatos lo que hacen es que automáticamente leen todos los datos y nos lo introducen en el programa. Claro, la gran ventaja de esto es la rapidez y sobre todo, bueno, pues evitar errores. También tenemos abajo, en una reserva ya en proceso de estancia, en el check-in, tenemos abajo el botón de cargos. Si pulsamos, aquí vamos a poder asignar a esta reserva diferentes servicios. Muy sencillo. Grabamos. En el proceso de check-in hay una serie de documentos que se entregan al cliente, que además algunos son obligatorios, como el tema del registro de la policía. Estos documentos se activan abajo. Aquí tenemos el de Welcome, que es el típico documento que se entrega al cliente, donde se firma y hay un resumen de los servicios contratados, servicios que además anteriormente hemos asignado a la reserva. Bueno, pues un poco con toda la información, y por supuesto se puede personalizar totalmente. También tenemos la hoja de reserva, que la veíamos antes. La muestro rápidamente. Y el documento de registro de la policía. Este documento es obligatorio firmarlo. Cerramos esto y a la hora de pulsar abajo en registro de policía, el sistema nos va a preguntar si queremos imprimir una ficha por cada huésped o solo por el principal. Con esto habríamos terminado lo que sería el repaso rápido a grandes rasgos de lo que sería el proceso de reserva. Nos salimos de aquí. Bien, ahora vamos a hacer una pequeña diferenciación entre lo que es el planning y el rack. El planning, que lo hemos visto antes, es donde tenemos todas las habitaciones, las reservas que tenemos, de color azul las confirmadas, las que ya son estancia después del proceso de check-in, las tenemos de color verde. Y luego fuera de este planning tenemos el rack. Para sitios más pequeños este puede ser muy interesante, ya que nos da la información en base a las estancias ya que tenemos. Con lo cual, bueno, podemos trabajar directamente sobre ellas a nivel de facturación, caja, etcétera. Viendo de un solo vistazo tanto las estancias como las entradas, es decir, que han hecho el proceso de check-in, y las salidas, que han hecho el proceso de check-out. Seguimos en gestión hotelera. Vamos a ver opciones interesantes, el control de cargos. Lo veíamos antes a través de la reserva. Aquí también tiene su acceso directo mediante un botón. Podemos elegir aquellas habitaciones que estén en un proceso de estancia.
Por eso al pulsar sobre el número de habitación solo nos aparece esta. Es la habitación que tenemos, una reserva en proceso de estancia y por tanto que se ha hecho el proceso de check-in. Y a esta habitación vamos a poder añadirle, como veíamos antes, bueno, pues todos los servicios y productos que se le puedan añadir y que luego por supuesto se le cobrarán en la factura final en el proceso de checkout. Salimos de aquí. También interesante la entrada de vales. Esta pantalla está pensada para cobrar de golpe a varias habitaciones un mismo servicio. Por ejemplo, en la cama supletoria, aquí ponemos el número de habitación. Al pulsar intro nos coge el servicio por defecto que está arriba, aunque lo podríamos cambiar. Unidades tal. Aquí le voy a poner otra habitación y enseguida me va a saltar un error. Este error lo que me está diciendo es que, ojo, esta habitación no se encuentra en ningún proceso de estancia y por tanto no le puedes asignar ningún cargo, no tiene ningún sentido esta habitación, o igual está en una prerreserva o ni siquiera está en una prerreserva y por tanto si no forma parte de una estancia después del proceso de check-in no le puedes cargar nada. O sea que el programa controla ese tipo de situaciones. Bien, salimos de aquí. Ahora vamos a hablar del cargo diario. Durante la estancia van entrando cargos al programa de hotel, que pueden ser repetitivos, es decir, aquellos que van relacionados dentro de la propia reserva, por ejemplo el propio importe de la habitación o algunos servicios que hemos establecido por día, cosa que también se hace dentro de la reserva. Es decir, vamos a cargar una para verlo en este apartado, donde vemos servicios. Todos estos servicios se van cargando automáticamente en el día de trabajo. También hay otros cargos que se producen, que pueden ser puntuales, que es el que hacemos manualmente cuando entramos en entrada de cargos. Escribimos el número de habitación, que esto lo hemos hecho antes, y escribimos aquí un importe. Este importe es de forma manual y por tanto se entiende que es único y no se repite por días, sino que lo introducimos de forma manual. También existen los importes que vienen a través de los cargos de centralita y también los servicios en conjunto, que es lo que hemos visto antes como entrada de vales. Aquello que decíamos que podemos cargar sobre un servicio por defecto a varias habitaciones. Bien, todos estos importes se van generando y hay que realizar un cargo diario para que se actualice la producción económica del hotel. El proceso debe ser manual, con lo cual el programa va a controlar que una vez hecho este proceso en el mismo día no se puedan hacer otros cargos. Eso sí, podemos desactualizar este proceso para luego corregir cualquier situación, pero en el momento que realizamos esta actualización no se pueden en el mismo día de trabajo incluir más importes. Aquí es muy sencillo, simplemente le damos a comprobar datos. Esto es un proceso de la recepción, normalmente al final del día de trabajo. Desactualiza el cargo, le decimos que sí y ese proceso ya se habrá hecho. Ahora sí, entramos en la mano corriente del día, que es la producción precisamente económica de esa fecha del hotel. Aquí podemos ver todos los importes que se van generando por cada habitación en función de todos los servicios que tienen y por ejemplo pues una factura aquí que se ha hecho mediante un albarán, ahora lo veremos, que también se ha incluido en la mano corriente del hotel. En la recepción nos puede surgir la necesidad de poder cobrar conceptos que no tengan relación directa con una habitación o con una reserva.
Esto se hace mediante los albaranes. Para introducir un albarán nos vamos a control de cargos, escribimos en habitación ALB y un número, el que queramos, y pulsamos F7. Aquí ya podremos seleccionar cualquier servicio o producto, en este caso pues la comida que hablábamos, y le damos a grabar. Si ahora vamos al proceso de facturación, donde pone habitación podemos pulsar sobre el botón de los 3 puntos y aquí tendremos el albarán. Lo seleccionamos y podemos imprimir simplemente un comprobante o podemos hacer directamente la factura definitiva de ese albarán. Vamos a hacer la factura definitiva, pulsamos abajo en facturar. Podemos escribir todos los datos del cliente sin buscarlo en el Cardex, en la base de datos de clientes, porque tenemos claro que no lo vamos a volver a utilizar. Pero si está dado de alta podemos pulsar en Cardex o en buscar agencia, porque podemos hacer una factura a una agencia también. Elegimos la forma de pago y le damos a aceptar. Y aquí tenemos esta factura, factura número 3. Aquí tenemos el número de factura, factura número 3 y el servicio mediante ese albarán que nos ha creado en la factura. Como decíamos, este albarán es de un servicio que no tiene relación con ninguna reserva ni habitación, por tanto podemos facturar cosas directamente. Vamos a estudiar un poquito más en profundidad el proceso de facturación. Para ello va a ser necesario entrar un momento en una reserva. Esta reserva, que podemos ver que tiene varias habitaciones, hemos comentado que una misma reserva puede tener diferentes habitaciones, diferentes servicios. Si nos fijamos a la derecha en los servicios, hemos atribuido a estas dos habitaciones diferentes servicios, pero además dentro de cada servicio hemos especificado mediante TF que eso se va a cobrar a la agencia o al huésped. ¿Dónde está la agencia? Pues en la primera pestaña de datos generales, aquí donde pone agencia, ¿vale? Esto lo que quiere decir es que un huésped puede ir a un hotel, tiene una serie de gastos pagados por parte de su empresa, por parte de la agencia, y luego hay ciertos otros gastos que se los va a pagar él. Nos permite controlar esta situación. Bueno, pues una vez está toda esta información elegida de esta manera, nos quedamos con el tema. La habitación 204 comida, 204 habitación suite y en la habitación 105 una individual. Bueno, pues salimos de aquí. Si nos vamos al proceso de facturación y ponemos esa habitación, nos dice, bien, la 204, ¿quieres facturarla? Te permito facturarla porque efectivamente tiene un proceso de estancia abierto. Además tiene esta reserva otra habitación que puedes facturar y bueno, específicame qué es lo que quieres hacer. Pues quiero facturar toda la reserva o puedo hacer una factura solo de una de las dos habitaciones. Voy a facturar toda en este ejemplo. Quiero que me lo separes por habitaciones y bueno, vamos a sacar un comprobante, por ejemplo. Automáticamente nos sale esta ventana para que especifiquemos los datos que sean facturables a un huésped. ¿Qué huésped va a ser? Entiende que lógicamente el que tiene asignada la reserva.
como huésped principal, pero en este momento yo puedo pulsar en el botón que hay aquí a la derecha de buscar huésped en reserva y cambiar a quién le quiero facturar esto por la razón que sea. ¿Vale? O sea, no siempre el huésped de esta habitación va a ser la persona o el huésped de la reserva que va a pagar la habitación, por lo que sea. Por ejemplo, pues Juan es su jefe y es quien va a pagar la habitación. Estamos hablando de cargos de huésped. No hemos visto todavía qué sucede con la agencia que estaba asignada a uno de esos servicios. Bueno, pues le damos a aceptar, elegimos la forma de pago. Si no, no le gusta, aceptar. Nos vuelve a imprimir. Como lo estamos haciendo en pantalla, nos sale el administrador de archivos. Bueno, pues imprímelo aquí. Bien, si ahora abrimos esas facturas, vemos que la primera factura que nos crea, bueno, en este caso un comprobante, nos indica, fijaros, que es la agencia, y a la agencia le teníamos asignados estos dos servicios que eran para la agencia, con lo cual automáticamente él ha creado la factura para la agencia porque lo tenía asignado para esos servicios. Si abrimos la segunda factura o comprobante que nos ha creado, tenemos para María, que es la persona, al huésped que hemos elegido para facturar esto. Aquí lo tenemos. Y el servicio que tenía. Con lo cual es el proceso de facturación es bastante potente. Nos permite en una misma pantalla, esta que estamos viendo de facturación, crear diferentes posibilidades de facturación a la agencia, al huésped principal, a un huésped secundario que está en la habitación, etcétera. Es muy potente. Bien, vamos a ver otros procesos interesantes que pueden haber en este apartado de gestión hotelera, como podría ser el control de caja. Aquí podemos realizar apuntes manuales en lo que a la caja se refiere. Fijaros cómo ha entrado aquí el importe de caja de la entrega a cuenta que hicimos antes. Bueno, salimos de aquí. Apertura y cierre de turnos, obviamente, para trabajar en la fecha correcta. Bloqueo de habitaciones. Aquí lo que puedo hacer es que, por ejemplo, 205 va a estar bloqueada. Vaya, la habitación 205 ya está ocupada, con lo cual está en proceso de estancia y por tanto no podemos bloquearla. Ese tipo de cosas el programa lo controla. La 102, por ejemplo, sí que nos ha permitido bloquearlas. Pues ponemos un motivo. Y si vamos al planning, podemos ver aquí que entre esas dos fechas que yo he puesto a esta habitación de color negro, hay un bloqueo de esa habitación. Podemos bloquear habitaciones. Hacer un cambio de habitación, que lo hemos hecho antes desde el planning, de una habitación a otra, y todos sus procesos económicos viajan a la otra habitación sin problema. El control de la gobernanta. La gobernanta es quien controla los objetos perdidos de las habitaciones, quién tiene que limpiar, el cambio de toallas, etcétera, etcétera. Aquí tenemos la notificación de limpieza de toallas para la gobernanta, y aquí podemos establecer pues limpieza total para la habitación 201, cambiar las sábanas.
otra habitación. Vaya, esta habitación está ocupada. Bueno, también podemos marcar limpieza total. Actualizar. Listado de la gobernanta. Y aquí tenemos, en base a las tareas especificadas por habitación y también por la ocupación en sí de esas habitaciones, las tareas que hay que realizar para poder imprimir esto y llevar un control de las tareas que hay que realizar a nivel de limpieza de las habitaciones. Salimos de gestión hotelera y por último vamos a echarle un vistazo al apartado de listados y estadísticas. Este apartado es muy completo. Por ejemplo, en listados de facturación tenemos toda la información referente a facturas entre fechas, pendientes de cobro por fecha, vencimientos. También tenemos los listados genéricos de las tasas, tasa IET, tasas municipales, etcétera. Toda esta información ya está preparada para que la recepción se pueda sacar de la forma más rápida posible. También tenemos el listado y control y estadísticas de servicios facturados por fechas, previsión de ingresos, informes de productividad, etcétera. Listado y fichero de la policía. Por un lado podemos sacar lo que es el listado impreso. Y aquí tenemos pues todos los huéspedes que hemos tenido en la fecha de entrada 28 del 1, en este ejemplo, con todos sus datos completos. Pero claro, este proceso, más que un listado, lo que se hace es generar un fichero y incluirlo en la página web de la policía, con lo cual normalmente pulsaremos en generación de fichero de la policía, seleccionamos la fecha, cargar, comprueba errores. Esto lo que quiere decir es que si hay algún dato que falta de alguno de los huéspedes, hay algún dato que está mal, nos lo va a decir. Y aquí en esta parte de abajo, que ahora está vacía porque no hay errores, nos va a indicar exactamente cuál es el error para que lo podamos corregir. Esto nos va a ahorrar mucho tiempo porque luego cuando subamos ese fichero a la web, no va a tener que ser la web de la policía quien nos va a decir cuáles son esos errores, sino que el programa antes de enviarlo nos lo va a decir. Podemos crear el fichero creado. Aquí lo tenemos. Y este fichero ya va a estar preparado con la estructura correcta, con los datos correctos, para que la web de la policía lo lea perfectamente. No solo eso, sino que también tenemos toda la problemática de listados ficheros INE. Y digo problemática porque son bastante liosos estos listados de preparar y suelen ser también bastante insistentes, incluso con multas. Si no se entregan estos listados, bueno, pues el programa ya los tiene preparados para que no haya ningún problema en este sentido. Por ejemplo, si le damos al listado INE, España, nos va a cruzar todos los datos del programa con respecto a esa fecha. Y tenemos toda la información que nos piden por comunidades y el total. Está perfectamente preparado y simplemente para poder entregar esta información hay que entrar aquí y poco más. También podemos crear el fichero para la entrega de esta información. Elegimos el mes, el año, la carpeta de destino y nos creará el fichero para poder
hacer entrega de esa información lo más rápido posible. Bueno, salimos de listados y estadísticas y por último, bueno, podemos hacer un vistazo rápido a la parte de configuración de la centralita, que bueno, no tiene más que ciertas configuraciones para poder funcionar y hacer cargos automáticamente de la centralita. Uno de los procesos interesantes con BDP Hotel es que podemos integrarlo con BDP Hostelería. Si salimos del programa de hotel y abrimos el programa de hostelería, que sería el programa que tendrían el restaurante del hotel o la cafetería del hotel, y vamos a la pantalla donde cobramos, el BDP Hostelería permite, cuando tenemos varios productos, a la hora de cobrar podemos pulsar sobre esta forma de pago, traspaso hotel, y al darle a cerrar documento se nos abre esta pantalla que comunica directamente con el programa de hotel. Podemos poner un número de habitación, nos va a detectar que esa reserva está en estancia, porque si no, no nos permitiría hacer el cargo a la habitación. Es más, si el cliente ya ha hecho el checkout, este cargo no podría hacerse. Bien, bueno, pues seleccionamos la habitación. En este caso pues tenemos que la reserva número 2, la fecha de entrada, de salida, nos da toda la información. Incluso podemos hacer que el tipo de cargo sea agencia, si en la reserva hay una agencia asignada, con lo cual el cargo iría a la agencia o a la empresa. En este caso marcamos huésped. Usamos aceptar y ese importe ya ha ido directamente al programa de hotel. Salimos del programa de hostelería. Si ahora abrimos el programa de hotel, vamos a gestión hotelera, control de cargos, y abrimos los cargos para esa habitación, la 204, podremos comprobar cómo hay un importe nuevo del restaurante que ha venido desde el programa BDP Hostelería. Con lo cual el enlace entre BDP Hostelería y BDP Hotel funciona perfectamente. Bueno, hasta aquí la presentación de este programa de hotel. Simplemente comentaros que en nuestra página web podéis contactar con nosotros, concretamente mi teléfono directo. Yo soy Santiago Huertas, director de TPU Instaladores. Este es mi WhatsApp directo. Podéis consultarme cualquier pregunta que tengáis y por supuesto, claro está, contar con nosotros para la instalación de cualquier programa de hostelería, de BDP y por supuesto de hotel, claro está. Pues un saludo y hasta pronto.